Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Yareni Cruz Jaramillo. Es la Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Estudios de Posgrado, Maestría en Derecho. La materia es Teoría de los Presupuestos y Elementos Típicos del Delito. El maestro es Alberto Guadalupe Hernández Jarquín. Mi nombre es Yareni Cruz Jaramillo. Y bueno, yo voy a realizar el análisis dogmático de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En primer lugar, bueno, pues me gustaría señalar que en agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales Federal. En términos generales, la reforma a la Ley a la Ley General de Salud pues contempla que a través de la Secretaría de Salud se elabore un plan nacional en coordinación con dependencias y entidades del sector salud, y bueno, que este sea para el tratamiento y prevención de la farmacodependencia, y bueno, que este plan, este proyecto pues sea ejecutado en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. Aunado a ello, bueno, lo importante de esta reforma pues es que en el capítulo 7 de la Ley General de Salud se crean varios delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. En dicho apartado, bueno, se establecen las reglas que precisan cuándo compete a las autoridades federales conocer del delito y en qué casos corresponde a las autoridades pues de cada una de las entidades federativas. De tal forma pues que se trató de adecuar los delitos que antes estaban previstos en el Código Penal Federal a la Ley General de Salud. Entonces, bueno, yo únicamente voy a abordar el delito de narcomenudeo previsto en el artículo 475 de la Ley General de Salud. Y bueno, de acuerdo a este artículo, los elementos constitutivos del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo pues son 4. En primer lugar, se requiere la existencia física de alguno de los narcóticos señalados en la tabla de orientación de dosis de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud. En segundo lugar, pues se requiere que este narcótico sea objeto de posesión del sujeto activo, es decir, que lo mantenga bajo su radio de acción y disposición, que la posesión sea con la finalidad de comerciar o suministrar aún gratuitamente sin autorización narcóticos o alguno de los narcóticos previstos en la tabla, y bueno, que la conducta realizada por el sujeto activo se realice en contravención de alguna norma de orden público, que en este caso, bueno, lo es la Ley General de Salud. Ahora bien, la naturaleza del tipo penal de narcomenudeo, bueno, para hablar de ello primero tendríamos que establecer qué entendemos por salud. Y bueno, entendemos que es aquel estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones, de tal manera que al hablar de delitos contra la salud, en este sentido podemos considerarlos como todos aquellos en los que en su ejecución se afecta el normal desarrollo de las funciones del ser humano. Y bueno, como lo referí antes, nosotros únicamente vamos a hacer mención al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahora bien, en atención al principio, ningún delito, ninguna pena sin ley previa, pues tendríamos que señalar que las normas penales deben contenerse en una ley. Generalmente, las disposiciones penales se han establecido en los códigos penales, ya sea en el federal o en el de cada una de las entidades. No obstante,
en algunos casos los legisladores pues han creado figuras delictivas en ordenamientos diferentes al Código Penal. A dichas normas se les conoce como leyes penales especiales y bueno, generalmente establecen figuras típicas que corresponden a la parte especial del derecho penal, pero que al momento pues de resolver el asunto pues estarán o se regirán bajo las reglas de la parte general de nuestro derecho. Ahora bien, como lo señalé antes, el tipo previsto, el tipo de narcomenudeo, está previsto en el artículo 475 de la Ley General de Salud. El artículo es muy largo, sin embargo el tipo básico se encuentra previsto en el primer párrafo, que es el cual nos dice: se impondrá una prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días multa a quien sin autorización comercie o suministre aún gratuitamente narcóticos previstos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar el monto de las cantidades previstas en la tabla del artículo 479, pues el monto que se establece en esa tabla. Este mismo artículo pues nos establece penalidades agravantes que más adelante analizaremos. En esa misma tesitura, bueno, el artículo 476 nos habla de una penalidad disminuida. En este caso, bueno, nos dice que cuando una persona posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto establecido en dicha tabla, pues se aplicará una pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días multas. Pero bueno, siempre y cuando no se pueda considerar que de acuerdo a las circunstancias del hecho, la posesión sea destinada a comercializarlos o a suministrarlos aún gratuitamente. Esto quiere decir pues que únicamente será en casos cuando el sujeto pasivo pues lo quiera para su consumo. El artículo 478 nos establece una hipótesis en la que no se va a ejercer acción penal, en la que el Ministerio Público no deberá ejercer acción penal. Y esto, bueno, es cuando el sujeto activo, bueno, sea farmacodependiente, consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados a la tabla en igual o inferior cantidad a la que se encuentra prevista en esta tabla para cada uno de los narcóticos. Y bueno, siempre y cuando pues se considere que la aporta para su consumo personal y siempre y cuando pues estos narcóticos no los posea en un centro educativo, en un centro asistencial, en un centro policial o en un centro de reclusión. Y finalmente, el artículo 479 nos dice que el narcótico estará destinado para su estricto e inmediato consumo personal cuando la cantidad del mismo en cualquiera de sus formas derivadas o de preparación pues no exceda de las cantidades previstas en la tabla. De manera ejemplificativa, yo únicamente me voy a referir al cannabis, el cual, bueno, aquí nos establece que la dosis máxima de consumo personal e inmediato pues es de 5 gramos. Ahora bien, la clasificación del delito. La clasificación del delito yo la realicé tomando en consideración la que realiza el maestro Eduardo López Betancourt
Y bueno, en función de su gravedad, recordemos que en nuestro país se sancionan los delitos y las faltas administrativas. El delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pues es considerada un delito, valga la redundancia. Esto, bueno, pues porque se encuentra plasmada en la Ley General de Salud, en el apartado de delitos, y esta es castigada por el Poder Judicial, a diferencia de las faltas administrativas que son castigadas por el Poder Ejecutivo. En orden a la conducta del agente, bueno, pues nuestros códigos penales castigan tanto acciones como omisiones. En este caso, el delito contra la salud es un delito que necesita la acción del agente para que éste se materialice, es decir, se requieren los movimientos corporales para que el sujeto activo efectivamente cometa el delito. Por el resultado, como ya sabemos, los delitos pueden ser de resultado formal o de resultado material. En este caso, el delito o el tipo de narcomenudeo previsto en el artículo 475 de la Ley General de Salud describe las conductas de comerciar o suministrar. En atención a ello, bueno, no se requiere la presentación de un resultado material. En ese sentido, nos encontramos en presencia de un delito de naturaleza formal, toda vez que los efectos de esta conducta pues no trascienden al mundo fáctico. Por el daño que causan, este es un ilícito de lesión porque causan un daño al bien jurídico tutelado, el cual es la salud pública, y bueno, no basta con poner el peligro al bien jurídico protegido. Por sus características, por su duración, dadas sus características, este es un delito considerado de comisión instantánea, ya que se comete a través de la realización de una sola acción única o bien de una misma acción compuesta de diversos actos relacionados entre sí. Para algunos autores existen los delitos instantáneos con efectos permanentes, los cuales se caracterizan por realizarse en forma instantánea, pero sus efectos no cesan de inmediato, es decir, producen efectos permanentes. Por el elemento interno, bueno, es un delito de realización dolosa por ser indispensable la pena y absoluta intención del agente para la perpetración del acto ilícito. No se puede efectuar de manera culposa, es decir, sin intención, atribuyendo la acción criminal a la imprudencia, negligencia, descuido o torpeza. En función de su estructura, debe ser considerado como de estructura simple y no como compuesto, ya que bueno, este solamente daña un bien jurídico tutelado, que es la salud pública, y bueno, pues no daña otro bien jurídico tutelado. Es importante aclarar que el bien jurídico tutelado no es la salud personal o individual de quien se ostente como sujeto pasivo o de quien consuma los narcóticos, sino que la salud pues que se pone en peligro es la de toda la colectividad que integramos pues una sociedad única. Y bueno, en relación al número de actos, el tipo penal es unisubsistente, ya que este se materializa con la realización de un solo acto, que como ya explicamos antes, este acto puede contar con varias acciones, pero bueno, todas van encaminadas hacia un mismo fin, es decir, el sujeto activo logra su propósito ilícito en un solo acto para cometer el hecho delictivo contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de modo que basta con cometer un solo acto consistente en comercializar o suministrar pues el narcótico. En relación al número de sujetos, la comisión del delito previsto en el artículo 475 de la ley ya señalada es unisubjetiva, es decir, que puede ser cometida por una sola persona
Y bueno, dicha situación queda pues más clara al revisar el tipo penal en el cual se utilizan las palabras al qué, a quién, ya que bueno, dichas expresiones pues son en singular y no en plural. Esto quiere decir que dicho delito, esto no quiere decir que dicho delito pues no pueda ser cometido por dos o más personas, pero pues así no lo establece la norma, ¿no? Ahora bien, por su persecución, como ya sabemos, los delitos pueden perseguirse de oficio y de querella necesaria, esto es a petición del sujeto pasivo o de sus legítimos representantes. Sin embargo, el delito contra la salud se persigue de oficio, por lo cual pues basta con que el Ministerio Público se entere de la probable comisión del delito para que éste inicie pues una investigación por el hecho con apariencia del delito. Y bueno, aunado a ello, el artículo 21 de nuestra Constitución nos dice que la imposición de pena es propia y exclusiva de la autoridad judicial y que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía, la cual estará bajo el mando pues del Ministerio Público. Ahora bien, en cuanto a su materia, dicho delito se encuentra contemplado a la ley general, por tanto su observancia pues es obligatoria en todo el territorio nacional. Sin embargo, como había establecido en el inicio, antes de la reforma de 2009, este era considerado un delito federal, por tanto, pues las autoridades que intervenían era Ministerio Público Federal, juez federal, y no había una regla. No obstante, posterior a la multicitada reforma, en el artículo 474 de la Ley General de Salud se establecen las reglas para la competencia de dicho delito. Entonces, este nos dice que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este artículo. Esto, cuando los narcóticos que están previstos en la tabla del artículo 479, pues la cantidad no exceda de multiplicar el monto establecido en dicha tabla por 1000. Es decir, si multiplicamos, vuelvo al ejemplo de la marihuana, se establecen 5 gramos. Si multiplicamos estos 5 gramos por 1000 nos da un total de 5000. Lo convertimos a kilos, son 5 kilos. De tal forma que, los estados van a conocer de este delito cuando la cantidad esté en un rango de 5 gramos, de 6 gramos a, que es una cantidad superior a la que contempla esta norma, esta tabla, hasta 5 kilos. Si ya pasa de esos 5 kilos, pues le corresponde conocer pues a la autoridad federal. A la autoridad federal, además del caso anterior, le va a corresponder en casos de delincuencia organizada, cuando el narcótico pues no esté contemplado en la tabla. Y cuando independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o solicita al Ministerio Público del Fuero Común la remisión de la investigación. Y en este caso, cuando estemos en este supuesto, aunque el Ministerio Público del Fuero Común haya realizado su investigación y le envíe la investigación al Ministerio Público Federal, pues toda esa investigación que realizó el Ministerio Público de Fuero Común pues va a seguir teniendo validez. Y este mismo artículo nos lo establece. Ahora bien, por la clasificación legal, el ilícito en estudio se encuentra localizado en el capítulo 7, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El artículo es el 475, esto de la Ley General de Salud.
Ahora bien, vamos a realizar el análisis del contenido del artículo 475 de la Ley General de Salud. Como lo señalé en un inicio, pues este artículo es el que nos establece el tipo básico del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Y bueno, yo me baso principalmente en el primer párrafo. Ahora bien, como ya sabemos, la conducta es el primer elemento del delito. En el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la conducta se maneja de manera positiva, ya que bueno, el sujeto activo decide de manera libre realizar un comportamiento voluntario encaminado a la producción de un resultado. Esto es comerciar, suministrar sin autorización, aún gratuitamente, alguno de los narcóticos previstos en la Ley General de Salud, de tal manera que en este caso, pues concretamente, pues es una figura de acción la que podemos apreciar. Los sujetos, el tipo pues no establece ninguna calidad especial, por lo cual el sujeto activo podrá ser cualquiera de los individuos. Sin embargo, bueno, si bien es cierto, el tipo penal básico no exige, establecido en el primer párrafo del artículo 475 de la Ley General de Salud, no exige alguna calidad específica para quien realice la conducta descrita, sí contempla una agravación de la sanción en atención a la calificación del sujeto. Bueno, en atención a la calificación del sujeto activo en los casos establecidos en las fracciones primera y 3 de, pues ya serían del tipo especial. En el caso de la fracción primera se exige que el sujeto activo sea servidor público encargado de prevenir, denunciar, investigar o juzgar las sanciones por las conductas, por la comisión de conductas previstas en el artículo 7 de la Ley General de Salud. En el supuesto de la fracción 3 se cualifica al sujeto activo en caso de que sea profesionista, técnico auxiliar o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas, y bueno, que se aprovechen de esta situación para cometer el delito. Y bueno, el sujeto pasivo, al igual que el sujeto activo, el tipo penal básico tampoco se establece alguna calidad de sujeto, por lo cual, bueno, también puede ser cualquier persona. Sin embargo, en el segundo párrafo del artículo 475 de la Ley General de Salud, pues se establece un agravante. Esto, bueno, cuando la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente, o que ésta sea utilizada para cometer el ilícito. Aquí, bueno, pues llama la atención ¿por qué? Esta parte me llama la atención porque en este caso el legislador pues le da el carácter de víctima a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender pues el hecho o la conducta. Entonces, pues al ser utilizado por el legislador sujeto pasivo como sinónimo de víctima, pues es que estimo lo anterior. Ahora bien, considerando que la conducta típica implica comercializar o vender o comprar narcóticos, en el caso concreto que el vendedor sea menor de edad y que una persona mayor de edad sea quien compre, pues en este caso estaríamos en un supuesto donde el vendedor sería pues la víctima del adulto que compra el narcótico. Esto, bueno, significa que esto significa que la conducta del menor de vender el narcótico pues quedaría impune, aún en el supuesto de que la justicia para adolescentes pues tuviera conocimiento. Pues en este supuesto concreto, de acuerdo a la Ley General de Salud, pues tendría la calidad de víctima.
por tanto pues pasa a convertirse en sujeto pasivo. Por otra parte, el otro supuesto previsto en el segundo párrafo consiste en la utilización de algún menor de edad o de quien no tenga la capacidad para comprender la relevancia de la conducta. En este caso específico, la autoría mediata podría entenderse como una agravación pues de la pena. Y ofendido, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En este caso, al ser un delito cuyo bien jurídico tutelado es la salud pública, puede considerarse como ofendida a la sociedad, toda vez que la conducta de comerciar o suministrar sin autorización o aún gratuitamente alguno de los narcóticos previstos en la ley general de salud, pues de manera directa ofende a la sociedad. Los objetos del delito. El objeto jurídico pues es la salud pública. El objeto material pues es la exigencia de la existencia de alguno de los narcóticos señalados en la tabla del artículo 479 y que es dado que esto atenta contra la salud pública. Lugar y tiempo de comisión del delito. En este aspecto existen tres teorías: la teoría de la actividad, que es por la cual el delito debe sancionarse en donde se realizó la actividad; teoría del resultado, según esta pues se debe sancionar en el lugar donde se produzca el resultado de la conducta delictiva; la teoría de la ubicuosidad, que esta indica que se pueden aplicar cualquiera de las dos teorías antes señaladas, lo importante pues es que no se castigue el delito. Si bien el delito en estudio no exige circunstancias de tiempo y lugar para la realización, pues la ratio de agravación de la punibilidad prevista en la fracción 2 del artículo 475 de la Ley General de Salud consiste en realizar la conducta típica en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de 300 metros de los límites de colindancia del mismo con quien a ellos acuda. Es importante destacar que no basta la comisión del delito en los lugares señalados en la fracción 2 del artículo 475, sino que se requiere además que la comercialización o suministro a personas que acudan a ellos sea a menos de 300 metros. Por ejemplo, que el sujeto activo le venda algún narcótico a un estudiante de la escuela a la que asiste, y que éste esté a menos de 300 metros de dicha escuela. Ausencia de conducta. Hipnotismo. En este caso, la conducta delictiva en estudio se comete bajo un estado de letargo, el cual es provocado por un tercero quien logra sobre el sujeto activo pues el control de sus actos. Esto siguiendo o implementando alguna técnica o procedimiento, por lo cual en este caso pues habrá una ausencia de conducta si el sujeto activo pues lo logra comprobar. Sonambulismo. Con el sonambulismo, es una enfermedad del sistema nervioso por medio de la cual el sujeto efectúa actos en estado de inconsciencia, y es posible la comisión del hecho delictivo de esta forma. Claro, siempre y cuando se compruebe esta situación que dejara sin voluntad de actuar a la gente. Sin embargo, yo considero que esta última parte sería muy difícil que se diera, dado que pues muy difícilmente alguien en ese estado pues podría tomar el narcótico con la intención de comercializarlo. Yo no creo que se dé. Ahora, tipicidad y atipicidad. El tipo penal, como ya lo señalamos, pues se encuentra previsto en el artículo 475
Y bueno, para efecto de no repetir, pues no lo voy a leer nuevamente. Sin embargo, bueno, en el artículo 475 nos establece la sanción del tipo básico, y básicamente pues la conducta que sanciona es, o la conducta típica, pues es a quien sin autorización comercie o suministre aún gratuitamente narcóticos previstos en la tabla del artículo 479 en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto pues de las cantidades previstas en pues dicha tabla. La tipicidad, bueno, como ya sabemos, es la adecuación de la conducta al tipo, es decir, es el encuadramiento de un hecho que se ha producido en la realidad a la hipótesis legal, de modo que, bueno, habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la atracción plasmada en la ley, que en este caso, pues, en términos del primer párrafo del artículo 475 de la Ley General de Salud, la acción típica consiste en comerciar o suministrar sin autorización, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla del artículo 479 en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por el monto de las previstas en dicha tabla. Por su parte, la fracción primera del artículo 473 de esta ley establece que para los efectos del capítulo que contempla los delitos de narcomenudeo se entiende por comercio la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. Y en cuanto al suministro, la fracción séptima de dicho artículo señala que es la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos, de tal forma que las conductas tipificadas consisten en vender, comprar, adquirir, enajenar algún narcótico, así como transmitir de forma directa o indirecta o por cualquier concepto la tenencia de narcóticos. De acuerdo, bueno, a la descripción de las conductas típicas, nos encontramos en presencia de un tipo penal formado alternativamente, pues basta con que se ejecute alguna de las conductas prohibidas para que la conducta pues sea típica. Y bueno, asimismo constituye un tipo penal de peligro abstracto, eventual o posible daño al bien jurídico y de mera actividad, solo por describir la acción. La clasificación del tipo penal, de acuerdo al maestro Betancourt, bueno, el tipo penal por su composición